Los pantanos de Luisiana nunca perdonaban nada. El aire espeso, cargado de humedad y mosquitos, se pegaba a la piel como una maldición. Samuel limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano mientras apilaba los últimos costales de algodón en la carreta. Sus manos, agrietadas por años de trabajo bajo el sol implacable, temblaban ligeramente. No por cansancio, sino por rabia. Tenía 19 años, pero sus ojos parecían haber vivido 40. Desde aquella noche hacía 7 años cuando tenía 12, algo dentro de él se había roto. O quizá había despertado. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Quiero que lo escribas en los comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete ahora, porque esta historia es una que la historia oficial intentó enterrar, pero la memoria se negó a olvidar. Samuel recordaba cada detalle. Su padre, Elías, había sido un hombre fuerte, de hombros anchos y voz profunda. Trabajaba en los campos de caña de azúcar de la plantación Cypress Bend, propiedad de Don Gideon Hargrave, un hombre cruel cuya fortuna se construía sobre huesos rotos y espaldas marcadas. Pero el verdadero demonio no era el amo, era el capataz, Henry Crane, un hombre alto, de ojos grises y fríos como el acero. Siempre llevaba un látigo enrollado en el cinturón y una pistola en la cadera. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras dejaban cicatrices más profundas que cualquier golpe. Aquella noche de 1847, Elías había discutido con Crane. Samuel no recordaba exactamente por qué. Algo sobre una ración de comida robada, o quizá una mirada desafiante. En la plantación, cualquier cosa podía ser motivo suficiente. Lo que sí recordaba era el sonido, el golpe seco, el cuerpo de su padre cayendo al suelo, y luego, nada, solo silencio. Crane dijo que Elías había intentado huir, que se había resistido, que no tuvo opción. Don Gideon asintió, bebió su whisky y ordenó que enterraran el cuerpo detrás de las cabañas, junto a los demás olvidados. Samuel había llorado esa noche, pero después, nunca más. Ahora, 7 años después, mientras caminaba de regreso a las cabañas bajo la luz mortecina del atardecer, sintió el peso del pequeño paquete envuelto en tela que llevaba oculto bajo la camisa. Lo había encontrado hacía 3 días. Enterrado bajo el piso de madera podrida del viejo granero abandonado. Un diario. El diario de Crane. Samuel no sabía leer bien, pero conocía suficiente. Y lo que había descifrado en esas páginas amarillentas, lo había confirmado todo. Su padre no había intentado huir. No se había resistido. Crane lo había matado a sangre fría. Por diversión. Por poder. Porque podía. Y lo había anotado. Como quien anota el clima del día. Samuel apretó los dientes. El aire húmedo de los pantanos pareció volverse aún más denso. A lo lejos, los árboles cubiertos de musgo español se balanceaban lentamente, como testigos mudos de la injusticia que había ocurrido allí durante décadas. Esa noche, mientras los demás esclavos dormían en sus cabañas, Samuel permaneció despierto, sentado en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra la pared de madera, sostenía el diario entre sus manos. No había justicia en este mundo. No para gente como él, pero eso no significaba que no pudiera crearla. Samuel cerró el diario y lo escondió nuevamente bajo una tabla suelta del piso. Luego, miró hacia la ventana. A través de los tablones rotos, podía ver la casa grande a lo lejos, iluminada por faroles de aceite. Dentro, Don Gideon seguramente estaría cenando. Y Crane, probablemente bebiendo en su cabaña privada, riendo de alguna crueldad que había cometido ese día. Samuel respiró hondo. La venganza no se sirve caliente, se sirve fría, calculada, silenciosa, y él tenía todo el tiempo del mundo. Los días en Cypress Bend seguían su ritmo implacable. El sol salía temprano, y con él, el látigo de Crane resonaba en los campos. Samuel trabajaba en silencio, como siempre, pero ahora, cada movimiento tenía un propósito oculto. Cada palabra que escuchaba, cada gesto que observaba, se almacenaba en su mente como piezas de un rompecabezas que solo él podía ver. Necesitaba información. Necesitaba entender los movimientos de Crane, sus rutinas, sus debilidades. Durante las noches, cuando los demás dormían, Samuel salía de la cabaña con cuidado de no despertar a nadie. Caminaba descalzo por los senderos de tierra, oculto entre las sombras de los cipreses, observando. Crane vivía en una pequeña cabaña de madera al borde de la propiedad, cerca del pantano. No estaba lejos de las cabañas de los esclavos.
pero sí lo suficientemente apartada como para que nadie se atreviera a acercarse sin permiso. La cabaña tenía una sola ventana, siempre iluminada hasta altas horas de la noche. Samuel lo observaba desde la distancia, agachado entre los arbustos. Crane bebía todas las noches. Whisky, a veces solo, a veces con otros capataces que venían de plantaciones vecinas. Reían alto, contaban historias de esclavos castigados, de mujeres violadas, de hombres colgados. Samuel apretaba los puños hasta que las uñas se le clavaban en las palmas, pero no se movía, no todavía. Una noche mientras espiaba, escuchó algo que le heló la sangre. ¿Te acuerdas de Elías?, dijo uno de los capataces, un hombre gordo con barba descuidada. Crane soltó una carcajada ronca. Claro que me acuerdo. Ese negro creía que podía mirarme a los ojos. Le enseñé quién mandaba aquí. ¿Lo mataste solo por eso? Crane se encogió de hombros, tomando otro trago de whisky. Por eso y porque me dio la gana. Estos negros necesitan recordatorios constantes. Si no los pones en su lugar, empiezan a creer que son algo más que bestias de carga. Los otros rieron. Samuel cerró los ojos. Su respiración temblaba, pero no se movió, no gritó, no lloró. Solo grabó esas palabras en su memoria. Cuando regresó a la cabaña esa noche, se sentó en el suelo y sacó el diario de Crane de su escondite. Lo abrió con cuidado y volvió a leer las entradas que había descifrado. 15 de marzo, 1847. Elías me desafió hoy. Lo maté. Don Gideon no preguntó. Nadie pregunta. 22 de abril, 1847. Otro negro intentó huir. Lo colgué del árbol grande. Duró 3 días. 8 de junio, 1847. La negra de la cabaña 6 me miró mal. La castigué frente a todos. Necesitaba el ejemplo. Samuel cerró el diario. Sus manos temblaban. No eran temblores de miedo. Eran temblores de determinación. Durante las semanas siguientes, Samuel comenzó a prepararse. No podía simplemente matar a Crane. Eso sería estúpido. Lo colgarían de inmediato. O peor. Necesitaba que pareciera un accidente. O que pareciera que Crane se lo había buscado. Samuel comenzó a estudiar el pantano. Conocía esos terrenos mejor que nadie. Había crecido allí. Sabía dónde estaban los caimanes. Dónde el agua era más profunda. Donde un hombre podía desaparecer sin dejar rastro. También observó los hábitos de Don Gideon. El amo rara vez salía de la casa grande después del anochecer, y cuando lo hacía, siempre iba acompañado. Pero Crane no. Crane se creía invencible. Caminaba solo por la plantación, bebía solo en su cabaña, y a menudo salía de noche a revisar las trampas de caza que ponía cerca del pantano. Esa era su oportunidad. Samuel pasó días observando las trampas. Crane las revisaba cada 3 días, siempre al anochecer, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse. La próxima vez que fuera, Samuel estaría esperando. La luna estaba oculta tras las nubes espesas. Era una noche perfecta, sin testigos, sin luz. Samuel había esperado este momento durante semanas. Ahora, agachado entre los juncos del pantano, con el agua hasta las rodillas, observaba la silueta de Henry Crane acercarse lentamente por el sendero lodoso. Crane llevaba una linterna en una mano y su rifle en la otra. Caminaba con la confianza de un hombre que nunca había temido nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Él era el capataz. Él era la ley en Cypress Bend. Samuel respiraba despacio, controlando cada inhalación. El agua del pantano estaba tibia y olía a descomposición. A su alrededor, los sonidos de la noche llenaban el aire. Grillos, ranas, el ocasional chapoteo de un caimán deslizándose bajo la superficie. Crane se detuvo frente a una de sus trampas. La revisó con cuidado, gruñendo al ver que estaba vacía. Dejó el rifle apoyado contra un árbol y se agachó para ajustar el mecanismo. Ese fue el momento. Samuel salió del agua sin hacer ruido. Sus pies descalzos se hundieron en el lodo mientras avanzaba rápidamente hacia Crane. No tenía armas, solo sus manos y su rabia. Crane debió escuchar algo, porque giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra abalanzarse sobre él. ¿Qué? No pudo terminar la frase. Samuel lo golpeó con toda su fuerza en la mandíbula. Crane cayó hacia atrás, soltando la linterna, que rodó por el suelo iluminando brevemente el rostro de Samuel. Crane parpadeó, tratando de enfocar. ¿Tú? ¿El hijo de Elías? Samuel no respondió. Se lanzó sobre él nuevamente, golpeándolo una y otra vez. Crane intentó defenderse, pero estaba desorientado. Logró agarrar a Samuel por el cuello,
pero Samuel le clavó los dedos en los ojos, haciendo que Crane gritara de dolor. Forcejearon en el lodo. Crane era más grande, más fuerte, pero Samuel tenía algo que Crane nunca tendría: una razón. Con un esfuerzo desesperado, Samuel logró empujar a Crane hacia el agua. Crane cayó de espaldas, salpicando agua por todas partes. Intentó levantarse, pero Samuel lo sujetó por el cuello y lo empujó bajo la superficie. Crane pataleó. Sus manos arañaron el aire. Sus pulmones desesperados buscaban oxígeno que no llegaría. Samuel apretó más fuerte. Sus brazos temblaban. Sus dientes rechinaban. «Esto es por mi padre». Crane dejó de moverse. El agua se quedó quieta. Samuel soltó el cuerpo y se dejó caer hacia atrás, respirando pesadamente. Sus manos temblaban. Su corazón latía como un tambor de guerra. Lo había hecho. Henry Crane estaba muerto. Samuel permaneció inmóvil durante varios minutos, mirando el cuerpo flotando boca abajo en el agua oscura del pantano. La linterna de Crane había rodado hasta quedar medio sumergida, emitiendo una luz débil y fantasmal que iluminaba apenas el rostro del capataz muerto. No sentía remordimiento, solo un vacío extraño, como si una parte de él hubiera estado esperando este momento durante tanto tiempo que ahora no supiera qué hacer con el silencio que seguía. Pero no podía quedarse allí. Tenía que actuar rápido. Samuel se puso de pie, el lodo chupando sus pies descalzos. Miró alrededor. Necesitaba hacer que esto pareciera un accidente. Si alguien encontraba marcas de pelea, si había señales de lucha, lo colgarían antes del amanecer. Primero, arrastró el cuerpo de Crane más adentro del pantano, hacia una zona donde sabía que los caimanes merodeaban. No era difícil. El agua llegaba hasta su pecho. El cuerpo flotaba con facilidad. Luego regresó al lugar donde habían peleado. Recogió la linterna y la apagó. Buscó el rifle de Crane, todavía apoyado contra el árbol, y lo colocó cerca del agua, como si Crane lo hubiera dejado caer al tropezar. Después caminó en círculos por el lodo, pisando fuerte, creando huellas confusas. Arrancó algunas ramas bajas de los árboles, como si alguien hubiera pasado apresuradamente. Finalmente, tomó una de las trampas de Crane y la movió del lugar, dejándola abierta y dañada, como si el capataz hubiera tropezado con ella. Cuando terminó, Samuel se detuvo y observó su obra. Desde la distancia, parecería que Crane había venido a revisar sus trampas. Había tropezado en la oscuridad y había caído al pantano. Un accidente. Nada más. Samuel respiró hondo. El aire húmedo llenó sus pulmones. Sentía cada músculo de su cuerpo tenso, cada nervio alerta. Ahora venía la parte más difícil. Tenía que regresar a la cabaña sin que nadie lo viera. Tenía que dormir. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Caminó de regreso a través del pantano, evitando los senderos principales. Se movía como una sombra, usando cada árbol, cada arbusto como cobertura. Sabía que algunos esclavos salían a veces por las noches, ya sea para encontrarse con alguien o simplemente para respirar aire fresco lejos de las cabañas sofocantes. Pero esa noche, el mundo parecía estar de su lado. No vio a nadie. Cuando llegó a la cabaña, se detuvo afuera y se lavó las manos y los brazos en un barril de agua de lluvia. El agua se tiñó de marrón con el lodo. Samuel se frotó la cara, el cuello, quitándose cualquier rastro visible de lo que había hecho. Luego entró en silencio. Los ronquidos de los otros esclavos llenaban el espacio estrecho. Nadie se despertó. Samuel se acostó en su jergón de paja, mirando el techo de madera agrietado. Su corazón todavía latía rápido. Sus manos todavía temblaban ligeramente. Pero había funcionado. Crane estaba muerto. Y nadie lo sabía. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre. Samuel se levantó con los demás, caminó hacia los campos con los demás, y comenzó a trabajar con los demás. Todo era normal, excepto que Crane no estaba allí. Al principio, nadie lo notó. Crane a veces llegaba tarde, especialmente si había bebido mucho la noche anterior. Pero cuando pasó el mediodía y aún no aparecía, algunos comenzaron a murmurar. Don Gideon salió de la casa grande, molesto. Envió a 2 esclavos de confianza a buscar a Crane en su cabaña. Regresaron diciendo que no estaba allí, que su cama no había sido usada. Don Gideon frunció el ceño. Ordenó a más hombres que buscaran por toda la plantación. Samuel siguió trabajando, manteniéndose en silencio, la cabeza gacha. Pero por dentro, cada músculo estaba tenso. Cada segundo parecía una eternidad.
Finalmente, al atardecer, uno de los esclavos enviados a buscar regresó corriendo desde el pantano, gritando: «¡Lo encontramos! Crane está muerto». El cuerpo de Henry Crane fue arrastrado desde el pantano al atardecer. Llegó envuelto en lodo y con marcas de mordidas en brazos y piernas. Los caimanes habían encontrado su festín nocturno. Lo que quedaba del capataz era apenas reconocible. Don Gideon Hargrave observó el cadáver desde la distancia, con el pañuelo presionado contra la nariz para evitar el hedor. A su lado estaba el sheriff Dawson, un hombre robusto con bigote gris y un cinturón de cuero desgastado que sostenía una pistola y una placa oxidada. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó Dawson, agachándose junto al cuerpo. Uno de los esclavos que había participado en la búsqueda señaló hacia el pantano. «Parece que se cayó, señor. Encontramos su rifle cerca del agua, y una de sus trampas estaba rota, como si hubiera tropezado con ella». Dawson examinó el cuerpo con ojo crítico. Las marcas de los caimanes eran evidentes, pero también había algo más: moretones en el cuello, arañazos en los brazos. «¿Ven esto?», dijo Dawson señalando las marcas. «Esto no fue solo un accidente». Don Gideon se acercó, incómodo. «¿Qué estás diciendo, sheriff?». «Estoy diciendo que alguien peleó con Crane antes de que cayera al agua». El silencio cayó como una losa. Todos los esclavos presentes bajaron la mirada. Samuel, que estaba de pie entre ellos, mantuvo su rostro impasible. Pero por dentro, su corazón latía como un tambor. Don Gideon miró a los esclavos con ojos entrecerrados. «¿Alguien vio algo anoche? ¿Alguien escuchó algo?». Nadie habló. Dawson se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. «Voy a tener que interrogar a algunos de tus negros, Gideon. ¿Alguien sabe algo?». Don Gideon asintió, aunque parecía molesto. «Haz lo que tengas que hacer». Durante las siguientes horas, Dawson interrogó a varios esclavos. Les preguntaba dónde habían estado la noche anterior, si habían visto a Crane, si habían escuchado algo inusual. Todos respondían lo mismo. Estaban en sus cabañas, dormidos. No sabían nada. Finalmente, le tocó el turno a Samuel. Dawson lo miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Cómo te llamas, muchacho?». «Samuel, señor». «¿Dónde estabas anoche?». «En mi cabaña, señor, dormido». «¿Alguien puede confirmarlo?». Samuel asintió. «Todos los de mi cabaña, señor. Dormimos juntos». Dawson entrecerró los ojos. «¿Conocías a Crane?». Samuel tragó saliva. Mantuvo su voz firme. «Sí, señor. Era el capataz». «¿Tuviste algún problema con él?». «No, señor». Dawson dio un paso adelante, acercándose peligrosamente. «¿Estás seguro? Porque si descubro que me estás mintiendo, muchacho, te cuelgo del árbol más cercano. ¿Entiendes?». Samuel mantuvo la mirada baja, como se esperaba de él. «Entiendo, señor. No miento». Dawson lo observó durante un largo momento. Finalmente, gruñó y se alejó. «Vete». Samuel se retiró rápidamente, sintiendo la mirada del sheriff clavada en su espalda. Esa noche, mientras todos hablaban en voz baja sobre la muerte de Crane, Samuel permanecía en silencio. Algunos decían que había sido un accidente, otros que los caimanes lo habían atacado mientras bebía. Nadie sospechaba de él, pero Samuel sabía que no podía relajarse todavía, porque aunque Crane estaba muerto, Don Gideon seguía vivo, y el diario seguía oculto bajo el piso de su cabaña. 3 días después del funeral de Henry Crane, Don Gideon trajo un nuevo capataz. Su nombre era Silas Blackwood, un hombre alto y delgado con cicatrices que le cruzaban el rostro como mapas de batallas pasadas. Tenía fama de ser aún más cruel que Crane. Samuel lo observó desde la distancia mientras Blackwood caminaba por los campos, inspeccionando a los esclavos como si fueran ganado. Su mirada era fría, calculadora. No gritaba como Crane. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia bastaba para sembrar miedo. «Escuchen bien», dijo Blackwood esa primera mañana, de pie frente a todos los esclavos reunidos. «No me importa lo que pasó con Crane. No me importa quién lo mató, si es que alguien lo hizo. Lo único que me importa es que esta plantación funcione, y ustedes van a trabajar, duro, sin quejas, sin retrasos». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Y si alguien piensa que puede hacerme lo mismo que a Crane, pueden intentarlo, pero les aseguro que no viviré lo suficiente para lamentarlo». Nadie habló, nadie se movió. Blackwood sonrió, aunque no fue una sonrisa amable. «Bien, ahora vayan a trabajar». Samuel regresó a los campos con los demás, pero algo dentro de él había cambiado. Matar a Crane había sido necesario, justo, pero ahora se daba cuenta de que no había terminado.
Porque mientras Don Gideon estuviera vivo, mientras hombres como Blackwood siguieran existiendo, nada cambiaría realmente. Durante las semanas siguientes, Samuel observó a Blackwood con la misma atención con la que había observado a Crane. Pero Blackwood era diferente, más cuidadoso, más inteligente. Nunca salía solo por las noches, nunca bebía hasta perder el control, y siempre llevaba su pistola cargada. Samuel sabía que no podría usar el mismo método que había usado con Crane. Necesitaba algo más. Una noche, mientras todos dormían, Samuel sacó el diario de Crane de su escondite. Lo abrió y volvió a leer las entradas. Luego, una idea comenzó a formarse en su mente. El diario no solo contenía información sobre su padre, contenía información sobre muchas cosas. Robos que Crane había cometido, dinero que había escondido, tratos secretos con otros capataces. Y lo más importante, información comprometedora sobre Don Gideon. Samuel leyó una entrada en particular varias veces. 12 de agosto, 1852. Don Gideon me ordenó quemar el granero viejo para cobrar el seguro. Nadie sospechó nada. Samuel cerró el diario lentamente. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de anticipación. Si lograba hacer que ese diario llegara a las manos correctas. Si lograba exponer a Don Gideon. ¿Pero cómo? No podía simplemente entregárselo al sheriff. Lo colgarían de inmediato por robar propiedad de un hombre blanco. Necesitaba a alguien más, alguien con poder, alguien que tuviera una razón para querer destruir a Don Gideon. Y entonces lo recordó. El hermano de Don Gideon, Marcus Hargrave. Los dos habían estado peleando por la herencia de su padre durante años. Marcus vivía en la ciudad y, según los rumores, odiaba a Gideon con toda su alma. Si Samuel lograba hacer llegar el diario a Marcus, sería el fin de Don Gideon Hargrave. Samuel necesitaba un plan. No podía simplemente caminar hasta la ciudad y entregarle el diario a Marcus Hargrave. Lo atraparían antes de llegar a la mitad del camino. Pero había otra forma. Conocía a alguien que podía ayudarlo. Su nombre era Josiah, un esclavo mayor que trabajaba como cochero para Don Gideon. Josiah viajaba regularmente a la ciudad para llevar a cabo recados del amo, recoger suministros, entregar documentos, llevar cartas. Era uno de los pocos esclavos que tenía permiso para salir de la plantación. Samuel esperó hasta una tarde en que Josiah estaba preparando el carruaje para uno de esos viajes. Se acercó con cuidado, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. «Josiah», susurró Samuel. El hombre mayor giró la cabeza, sorprendido. «¿Qué quieres, muchacho?» Samuel miró alrededor una vez más antes de hablar. «Necesito que me hagas un favor». Josiah frunció el ceño. «No me metas en problemas, Samuel. No es problema. Solo necesito que entregues algo. En la ciudad». «¿Qué cosa?» Samuel sacó el diario envuelto en un trapo viejo. Se lo entregó a Josiah, que lo tomó con desconfianza. «¿Qué es esto?» «Un diario, de Crane». Los ojos de Josiah se abrieron de par en par. «¿Estás loco? Si me encuentran con esto...» «No van a encontrarte. Solo tienes que dejarlo en la oficina de Marcus Hargrave. Nadie tiene que saber que fuiste tú». Josiah miró el diario, luego a Samuel. «¿Por qué haces esto?» «Porque es lo correcto». Josiah dudó durante un largo momento. Finalmente, suspiró y escondió el diario bajo su asiento en el carruaje. «Que Dios nos ayude». 2 días después, Josiah regresó de la ciudad. No dijo nada, pero le hizo un breve gesto a Samuel cuando nadie estaba mirando. El diario había sido entregado. Ahora, todo lo que Samuel podía hacer era esperar. Las semanas pasaron lentamente. Samuel continuaba trabajando en los campos, manteniéndose lo más invisible posible. Blackwood patrullaba constantemente, siempre vigilante, siempre sospechando. Pero entonces, una mañana, todo cambió. Un carruaje llegó a Cypress Bend. No era el carruaje de Don Gideon. Era más elegante, más caro. Y del carruaje bajó un hombre bien vestido, acompañado por el sheriff Dawson y 2 diputados. Era Marcus Hargrave. Samuel observó desde la distancia, el corazón latiéndole con fuerza. Marcus caminó directamente hacia la casa grande, seguido por Dawson. Entraron sin pedir permiso. Minutos después, se escucharon gritos desde adentro. La voz de Don Gideon furiosa, la voz de Marcus, fría y acusadora. Luego, silencio. Cuando salieron, Don Gideon iba esposado. Samuel no pudo evitar una pequeña sonrisa. Había funcionado. La noticia se extendió por toda la plantación como fuego en paja seca. Don Gideon Hargrave había sido arrestado. Las acusaciones eran graves.
fraude de seguros, malversación de fondos, complicidad en múltiples asesinatos cometidos por su capataz Henry Crane. El diario había revelado todo. Marcus Hargrave, ahora el único heredero de la propiedad familiar, ordenó una investigación completa de Cypress Bend. Llegaron abogados, inspectores, hombres con trajes oscuros y carpetas llenas de documentos. Revisaron cada rincón de la plantación, cada libro de cuentas, cada registro. Y mientras tanto, los esclavos observaban en silencio, sin atreverse a creer que algo pudiera cambiar realmente. Samuel trabajaba como siempre, pero ahora había algo diferente en el aire, una especie de tensión expectante, como si todos estuvieran esperando que el cielo se abriera y revelara algo inesperado. Blackwood seguía siendo el capataz, pero incluso él parecía más cauteloso. Marcus Hargrave le había dejado claro que cualquier abuso sería reportado directamente a las autoridades. Y aunque Blackwood no era tonto, tampoco era invencible. Una tarde, mientras Samuel cargaba costales de algodón en el granero, escuchó voces acercándose. Se quedó quieto, oculto entre las sombras. Era Marcus Hargrave, hablando con el sheriff Dawson. «No puedo creer que mi hermano haya sido tan estúpido», decía Marcus. «Guardar un diario con todas sus fechorías. Es como si quisiera que lo atraparan». «No fue tu hermano quien escribió el diario», respondió Dawson. «Fue Crane». Aún así, Gideon sabía lo que Crane estaba haciendo. Lo permitió. Lo financió. Dawson asintió. «Va a ir a prisión por mucho tiempo». «Bien, se lo merece». Hubo una pausa. Luego, Dawson habló de nuevo. «¿Qué vas a hacer con la plantación?» Marcus suspiró. «Venderla. No quiero nada que ver con este lugar». Samuel sintió algo frío recorrer su espalda. ¿Vender la plantación? ¿A quién? ¿Qué pasaría con todos ellos? Durante los días siguientes, la incertidumbre creció. Algunos esclavos hablaban en voz baja sobre la posibilidad de ser vendidos a otras plantaciones. Otros, más viejos y cansados, simplemente aceptaban que su destino estaba fuera de su control. Pero Samuel no aceptaba nada. Había matado a Crane. Había destruido a Don Gideon. Y ahora necesitaba asegurarse de que todo ese esfuerzo no hubiera sido en vano. Una noche, mientras todos dormían, Samuel salió de la cabaña y caminó hacia la casa grande. Sabía que era peligroso. Sabía que podía ser atrapado, pero necesitaba saber qué iba a pasar. Se acercó sigilosamente a una de las ventanas y miró adentro. Marcus estaba sentado en el despacho que antes pertenecía a su hermano, revisando documentos bajo la luz de una lámpara de aceite. Samuel observó durante varios minutos. Luego, escuchó algo que le hizo contener la respiración. Alguien más estaba hablando. Una voz femenina. Samuel se movió ligeramente para ver mejor. Era una mujer blanca, vestida con elegancia. Estaba de pie junto a Marcus, señalando algo en uno de los documentos. «Si vendes la plantación ahora, perderás dinero, pero si la mantienes por un año más, podrás maximizar las ganancias». Marcus asintió. «Tienes razón, pero no quiero quedarme aquí más de lo necesario». «No tienes que quedarte. Contrata a alguien de confianza para administrarla. Y mientras tanto, sigue cobrando las ganancias». Samuel apretó los dientes. Nada había cambiado. Seguirían siendo esclavos. Seguirían trabajando hasta morir. Se alejó de la ventana, sintiendo la rabia volviendo a hervir en su pecho. No había justicia en este mundo, solo poder, y él necesitaba más poder. Samuel regresó a su cabaña esa noche con una claridad fría y terrible. Había derribado a Crane, había destruido a Don Gideon, pero el sistema seguía intacto. Mientras existiera gente como Marcus Hargrave, gente que veía a los esclavos como meras herramientas de ganancia, nada cambiaría. Pero había algo que Samuel había aprendido durante todo este tiempo. El poder no viene de la fuerza física, viene del conocimiento, viene de la información. Y él tenía información. Durante las semanas siguientes, Samuel comenzó a observar a Marcus con la misma atención que había observado a Crane y a Don Gideon. Escuchaba conversaciones, memorizaba nombres, aprendía sobre los negocios de Marcus, sobre sus socios, sobre sus enemigos, y descubrió algo interesante. Marcus tenía deudas, muchas deudas. Había invertido mal en varios negocios en la ciudad y ahora estaba desesperado por recuperar dinero. Por eso quería vender Cypress Bend, no por principios, por necesidad. Samuel también descubrió que había un hombre en la ciudad, un comerciante llamado Theodore Marsh, que había estado compitiendo con Marcus por años.
Los dos se odiaban. Y Marsh tenía tanto dinero como influencia. Samuel supo entonces lo que tenía que hacer. Una noche volvió a buscar a Josiah. «Necesito otro favor», le dijo. Josiah lo miró con cansancio. «Samuel, no puedo seguir haciendo esto. Este es el último. Te lo prometo». Josiah suspiró. «¿Qué necesitas?» «Necesito que entregues una carta a Theodore Marsh». «¿Qué dice la carta?» «Información sobre Marcus Hargrave. Información que Marsh puede usar para arruinarlo». Josiah lo miró con incredulidad. «¿De dónde sacaste esa información?» «Eso no importa. Solo entrégala». Josiah tomó la carta con manos temblorosas. «Esto nos va a matar a ambos. O nos va a liberar». La carta fue entregada. Y tal como Samuel había predicho, Theodore Marsh actuó rápidamente. Usó la información para exponer las deudas de Marcus, para presionar a sus acreedores, para desmantelar sus negocios uno por uno. En cuestión de semanas, Marcus Hargrave estaba arruinado. Y cuando cayó, Theodore Marsh compró Cypress Bend por una fracción de su valor real. Samuel observó todo desde la distancia, sin decir nada, sin mostrar emoción, pero por dentro sabía que había ganado. Marsh no era un hombre bueno, pero era un hombre pragmático. Y a diferencia de los Hargrave, no tenía ningún apego emocional a la plantación. La vio simplemente como una inversión. Y las inversiones cambian. 2 meses después, Marsh vendió Cypress Bend a un grupo de abolicionistas del norte. Dijeron que iban a convertirla en una granja cooperativa. Dijeron que los esclavos serían liberados. Samuel no sabía si era cierto. No sabía si realmente serían libres. Pero por primera vez en su vida, tenía esperanza. El día en que llegaron los papeles de emancipación, nadie lo creyó al principio. Los abolicionistas, hombres y mujeres vestidos con ropas sencillas pero limpias, se pararon frente a todos los esclavos de Cypress Bend y leyeron los documentos en voz alta. A partir de este momento son libres. Pueden quedarse y trabajar por salario, o pueden irse. Silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Luego, una mujer mayor comenzó a llorar, y después otra, y otra. Samuel observaba desde atrás, los brazos cruzados, el rostro impasible, pero por dentro, algo se rompió, o quizás se reparó. No estaba seguro. Esa noche, mientras todos celebraban tímidamente alrededor de una hoguera, Samuel caminó solo hacia el pantano, hacia el lugar donde había matado a Crane. El agua estaba quieta. La luna se reflejaba en la superficie como un espejo plateado. Los sonidos de la noche, grillos, ranas, el ocasional chapoteo de un caimán, llenaban el aire. Samuel se arrodilló en la orilla y miró su reflejo en el agua. No se reconocía completamente. Había envejecido, había cambiado, pero estaba vivo, y era libre. «Lo hice, papá», susurró al agua. «Hice lo que tenía que hacer». El viento sopló suavemente entre los cipreses, moviendo las ramas cubiertas de musgo español, y por un momento, Samuel creyó escuchar la voz de su padre en ese viento. «Bien hecho, hijo, bien hecho». Samuel se puso de pie y caminó de regreso hacia las cabañas, hacia su gente, hacia el futuro. No sabía qué vendría después. No sabía si la libertad sería real, o solo otra ilusión, pero había aprendido algo importante durante todo este tiempo. La justicia no viene del cielo, no viene de los poderosos. Viene de aquellos que están dispuestos a pelear por ella, a sacrificarse por ella, a mancharse las manos por ella. Y Samuel había peleado, había sacrificado, se había manchado las manos, y ahora, finalmente, podía descansar. Mientras caminaba de regreso, vio a Josiah sentado afuera de su cabaña, fumando una pipa de madera tallada. El hombre mayor lo miró y asintió lentamente. Samuel le devolvió el gesto. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que había pasado, ambos sabían el precio que se había pagado, y ambos sabían que había valido la pena. Samuel entró en su cabaña y se acostó en su jergón de paja. Por primera vez en años durmió sin pesadillas, porque la venganza no trae paz, pero la justicia sí. Y Samuel había traído justicia a Cypress Bend.